El día de hoy, como dijo el doctor, vamos a hablar sobre la vasculitis retiniana. La vasculitis retiniana es un compromiso inflamatorio de las paredes y el espacio perivascular de arteriolas, vénulas y capilares y de los vasos sanguíneos retinianos, generando un grado variable de isquemia. Es una enfermedad ocular inflamatoria que compromete seriamente la visión. Los términos vasculitis retiniana y perivasculitis retiniana se utilizan indistintamente como descripciones clínicas del signo fundoscópico de esta envoltura exudativa de los vasos sanguíneos de la retina. Hablando un poquito de historia y de la evolución del conocimiento, en 1852 Van Tricht hace la primera observación documentada. En 1873 Peirce hace un examen histológico de la periflebitis en tuberculosis y en 1880 Henry Hales hace la primera serie de casos asociados con epitasis y estreñimiento con hemorragia vítrea. En 1887, Wadsworth hace una descripción clínica detallada de la periflebitis retiniana. Esta fue descrita por primera vez en 1887, quien reporta este caso de hemorragias retinianas y vítreas recurrente con una neovascularización del disco. Generalidades, podemos decir de que la vasculitis retiniana tiene la distintiva y rara ventaja de ser accesible a la visualización directa, pudiendo observar sus alteraciones de forma directa por el medio del fondo de ojo. Esta es una inflamación, es el envainamiento linfoplasmocitario perivasculares que dan la perivasculitis con hemorragias, exudación, un edema macular, exudados y la oclusión que provocan manchas blanco-algodonosa y neovascular. Tiene una incidencia o la incidencia de uveitis, mejor dicho, a nivel mundial es de 7 a 19 por cada 100.000 habitantes. Las vasculitis retinianas aisladas representan el 2,2 al 3% de los casos totales y el porcentaje sube al 10%, incluyendo enfermedades sistémicas. La incidencia estimada de vasculitis retiniana es del 1 al 2 por cada 100.000 habitantes al año y las etiologías más frecuentes van a variar según la geografía. Las que se dan con mayor frecuencia son las idiopáticas, donde se incluye la enfermedad de Hills, BSEC, sarcoidosis, esclerosis múltiple y LES. La demografía es que afecta principalmente a adultos jóvenes entre los 15 y los 14 años y tiene una mayor incidencia en mujeres que en varones, aunque los estudios no son concluyentes para esto. Acá es en este estudio que se realizó para ver las causas para dar una clasificación de cuáles eran las causas de que provocaban la vasculitis retiniana. Se habló que un 52,1 eran idiopáticas, el 25% representaban a las que eran asociadas a tuberculosis, un 4,2% a lo que es BSEP y también a lupus, que en el mismo porcentaje de ahí otras enfermedades como toxoplasmosis, sífilis, sarcoidosis representan el 2,1%. Pero esto, como les digo, pues varía según la distribución geográfica. Por ejemplo, la incidencia de vasculitis retiniana va a verse más afectada en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en Túnez, en un estudio realizado en 128 pacientes, la enfermedad de BSEC fue la causa más común con un 53,9%. En la India, principalmente la India oriental, en una serie de 70 casos documentados, mostró que la mayoría de los afectados eran varones en el 85,7% y 30% de estos eran positivos para el mantoux o asociados a la tuberculosis. Y en poblaciones blancas como las europeas predominan más las vasculitis retinianas idiopáticas con menor incidencia las de causa infecciosa. Hablando un poquito de lo que es la fisiopatología de estas, podemos decir de que tiene una base genética, la asociación con ciertos alelos como el B51 en BSET, el DR15 en la pars planitis, la 29 en Birdshot y el polimorfismo de algunos factores como de necrosis tumoral alfa y el ICAN1 junto con desencadenantes que pueden ser tanto exógenos como endógenos. En los exógenos tenemos antígenos, infecciones y radiaciones y en los endógenos tenemos principalmente el mimetismo molecular que van a estar dados por los antígenos S-retinal
por la proteína de unión retinoide interfotorreceptor, por las proteínas de choque térmico. Todo esto va a generar que exista una presentación de antígenos en las células de histocompatibilidad tipo 2 como monocitos y macrófagos, haciendo una activación celular y produciendo los mediadores de la inflamación, principalmente los linfocitos CD4, los linfocitos gamma delta y los linfocitos B, que son anticuerpos de formación complejos de antígenos anticuerpos. Entonces, al final, estos van a tener una vía final común que va a ser la inflamación y el daño del tejido, haciendo una disfunción del endotelio, provocando una oclusión. En algunas enfermedades hay unas células efectoras que según son más predominantes, como por ejemplo en BSEC van a predominar más los linfocitos CD4, en la sarcoidosis va a haber un predominio de linfocitos más de células epiteloides que son derivadas de los macrófagos, y en la esclerosis múltiple van a estar más los linfocitos y los plasmocitos. Van a tener 4 estadios, que es la inflamación, que es este infiltrado perivascular que va a provocar la oclusión, las hemorragias y el edema macular, la isquemia, que va a provocar pasos esclerosados, colaterales y cierre capilar, y la neovascularización, que provoca hemorragias vítreas y va a tener complicaciones como son el desprendimiento de retina traccional y el glaucoma neovascular. Acá podemos ver una imagen donde podemos observar que existe tanto lo que es la fuga de fluoresceína, la hiperfluorescencia del nervio y también cierres capilares. En esta otra imagen que me gustó porque casi no tenemos imágenes así de histopatología, donde se encuentra básicamente un vaso sanguíneo, que es este, que está rodeado por lo que es un infiltrado perivascular del linfoplasmocitario marcado, que esto es lo que hace o que nosotros miremos esta imagen de envainamiento clínico. Entonces, en un paciente con BC. Entonces, en la angiografía con fluoresceína, esto pues realmente es fundamental para el diagnóstico y la evaluación de la vasculitis, tanto para la elección como el seguimiento de la actividad inflamatoria, y la neovascularización presenta una mayor sensibilidad que el examen clínico y pues es útil para evaluar el estado de la barrera hematorretiniana, identificar y realizar seguimientos en zona de vasculitis activa, identificar también y realizar el seguimiento en las zonas de cierre capilar y la detención de zonas de neovascularización retiniana. Podemos encontrar diferentes hallazgos como hiperfluorescencia perivascular por un mecanismo de fuga, por tensión, y pueden ser de tipos focales como en la sarcoidosis, en la esclerosis múltiples también, y difusa en BSEC, en ILS y en BERSHOT. La fuga capilar periférica nos va a provocar una hiperfluorescencia de inicio tardío, y la neovascularización la vamos a ver como una hiperfluorescencia temprana que va a aumentar en fases tardías. El cierre capilar lo podemos ver en zonas de hipofluorescencia, y la isquemia macular va a ser un aumento de zona avascular foveal. También podemos encontrar edema macular con hiperfluorescencia tardía macular petaloide, que es la que vamos a observar mayormente, y la papilitis, que va a estar representada por la fluorescencia progresiva del nervio óptico con la pérdida de la barrera hematorretiniana. Es importante saber que los vasos muchas veces pueden estar envainados por la gliosis. Sin embargo, a la hora de hacer una fluorangiografía, la diferencia está en que estos no van a generar tinción de la pared, y es por eso que muchas veces nos ayuda mucho para el seguimiento de los casos. Entonces, en esta imagen de acá podemos ver diferentes patrones de hiperfluorescencia, tanto acá en los neovasos, que después vemos cómo aumentan con el tiempo. Podemos ver también esta área, que son áreas de hipofluorescencia por cierres capilares, y también podemos observar la presencia de colaterales, que es como la propia ayuda del propio ojo, ¿verdad? A este cierre capilar que existe acá, y también la hiperfluorescencia del nervio óptico, donde nos dice también que es sugestivo de una papilitis. Acá podemos observar una isquemia macular, esta es la misma imagen pero más agrandada,
Perdón, este es otra imagen donde tenemos un edema macular petaloide, las inflamaciones, y cuando pedir entonces una fluorangiografía, ¿cómo la debemos de pedir? Una fluorangiografía convencional o de campo amplio. Entonces, siempre si se está disponible, pedir una de campo amplio, siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en una de convencional solamente nota los 30 grados de la retina y en cambio en esta nota 200 grados. Entonces, acá podemos observar que en la periferia tenemos esta vasculitis activa que está en la parte periférica y si nosotros pedimos una fluorangiografía convencional, pues realmente nos va a mostrar esto de acá y vamos a pensar de que el paciente esté estable, que está bien, de que no tiene nada, pero ya en una de campo amplio vamos a observar esta fuga por la misma inflamación. En esta otra imagen podemos observar zonas extensas del cierre capilar y el desarrollo de colaterales en la periferia temporal. Y en esta otra imagen también podemos observar igualmente la neovascularización en la zona adyacente a donde se dio la fotocoagulación en la zona nasal, en la periferia. Entonces, la clasificación de la vasculitis van a ser idiopática, secundaria a enfermedades sistémicas y vasculitis infecciosa. Entonces, esta vasculitis retiniana idiopática es un síndrome primario que afecta a la vasculatura ocular sin evidencia de enfermedad sistémica u ocular. Las vasculitis secundarias sistémicas van a ser las que son manifestaciones de enfermedades como la sarcoidosis, como trastornos autoinmunes vasculares del colágeno, como lupus o de malignidad. Y también tenemos la vasculitis infecciosa, que son las asociadas con infecciones sistémicas u oculares específicas. Dentro de las características clínicas principales vamos a tener la focalidad, que son los cambios que son más comunes alrededor de las venas de la retina, denominándose periflebitis retiniana. Vamos a tener la detención, que también puede ser sutil y puede pasar desapercibida mediante la oftalmoscopía, pero se revela mediante la fluorangiografía. Las manifestaciones pueden incluir lo que son los manguitos perivasculares, que son infiltrados retinianos, con cambio de la arquitectura vascular. Dentro de los diferentes patrones podemos ver que el 58% estas son mixtas, que son en enfermedades como toxoplasmosis, como IRBAN, Crohn y granulomatosis con poliangiitis. El 36.5% va a tener un patrón venoso como en BSEC, sarcoidosis, tuberculosis, esclerosis múltiple y parsplanitis. Y el arterial va a estar representado en un 4.7% en vasculitis sistémicas, principalmente por lupus, por granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, la poliartritis nodosa, las crioglobulinemias, SUSAC, la necrosis retinal aguda y ENSI. Entonces, ¿qué hallazgo vamos a encontrar? Los signos primarios van a ser el manguito perivascular, que va a ser de color crema. Vamos a encontrar el envainamiento de los vasos retinianos, los infiltrados retinianos blanco-amarillentos y hemorragias retinianas. Como complicaciones, ya cuando las tenemos, vamos a ver el edema retiniano por fuga vascular, la pérdida de los capilares por la oclusión y la neovascularización retiniana y hemorragias vítreas. Entonces, acá podemos ver estos manguitos perivasculares que se observan en lo que son las venas y se observan como de color crema en la fundoscopía. Entonces, hay que saber diferenciar entre inflamación versus la fibrosis. El Cutting, que es el activo, es un manguito esponjoso focal con bordes difusos que envuelven la pared del vaso y representan la periflebitis retiniana activa con una inflamación tanto en cámara anterior como en vítreo. El shading, que es un crónico, son segmentos largos de revestimiento grisáceo que van a estar bien definidos y que representan la fibrosis no inflamatoria tras cambios patológicos como oclusión vascular o arteriosclerosis. Es crucial distinguir entre los cambios inflamatorios activos y la fibrosis no inflamatoria en las paredes vasculares. Las presentaciones clínicas, vamos a tener que los principales síntomas que pueden presentar los pacientes pueden ser visión borrosa o pérdida de la visión indolora, escotomas por áreas de hemorragia o isquemia y miodesoxia.
Vamos a tener presentaciones agudas que pueden ser pérdidas repentinas de la visión por hemorragia vítrea, especialmente en enfermedades como ILS, y puede también estar una vasculitis asintomática con la inflamación periférica, que puede ser completamente asintomática, incluso con una enfermedad sistémica. Esto lo vemos a veces inclusive con los niños con parsplanitis. A veces llegan porque un ojo está afectado y ese es el ojo que los hace llegar a la consulta, pero cuando valoramos y hacemos la fluoramiografía, también observamos que en el otro ojo también tiene inflamación, pero que no se da cuenta, no la percibe, no le está afectando su visión porque esta está más que todo localizado en periferia. Existen formas especiales de vasculitis, como es la angitis de la rama escarchada, que esta va a ser una forma extrema del envainamiento que da apariencia de ramas de árbol de invierno. Es un envainamiento exagerado de los vasos retinianos. También podemos encontrar las arteritis de Krielis. Son focos de placas periarteriolares nodulares. Clásicamente la observamos en toxoplasmosis, pero también la podemos ver en sífilis y en necrosis retiniana aguda, que da una apariencia de collar de perlas. Y también los taches de Bowl, que son acá. Quería solamente resaltar lo que le estaba diciendo de la arteritis y los taches de Bow, que son estas lesiones de acá que nos habla que está muy asociado en lo que es sarcoidosis y son exudados perivenosos amarillos, descritos como gotas de cera de vela y representan un tejido granulomatoso perivascular. Las características que vamos a encontrar en una vasculitis retiniana bilateral aguda idiopática son flebitis oclusiva predominante, pacientes por lo demás sanos, que mejoran con prednisona oral y que la ciclovir va a ser ineficaz. Como diagnóstico diferenciales podemos tener necrosis retiniana aguda, sarcoidosis, toxoplasmosis y enfermedad de BCEP. De acuerdo a diferentes cortes, pueden constituir la primera causa de vasculitis retiniana y puede ser oclusiva o no, y implica que razonablemente se han descartado todas las causas posibles, ¿verdad? Cuando ya hablamos de una idiopática es cuando ya descartamos todas las demás las otras demás causas. La sarcoidosis y la vasculitis retiniana están muy asociadas. Esta tiene una prevalencia y es un hallazgo fúndico más frecuente y representa entre el 10 al 45% de pacientes con enfermedad activa. Tiene un patrón característico que es la periflebitis, que está descontinua con lesiones salteadas. Puede ser leve con infiltración periférico o graves con hemorragia y edema. Y tenemos los característicos taches de Bow, que son estas gotas de cera, que son exudados perivenosos amarillos, descritos por Frank Hestry en 1949, y aunque no son patomonómicos de la sarcoidosis, pues se describen bastante en ella. Recordar que esta es una enfermedad granulomatosa que afecta a múltiples órganos y la afectación oftálmica se presenta en el 25 al 50% de los pacientes. En esta imagen podemos observar una periflebitis segmentaria con la tortuosidad venosa y las gotas de cera de vela, que son característicos pues en los pacientes de un paciente con sarcoidosis. Dentro de las enfermedades infecciosas que se asocian con la vasculitis retiniana tenemos la tuberculosis, que lo que va a tener son manifestaciones oculares como la periflebitis retiniana, coroiditis, características más frecuentes de esta, la oclusión de la rama o de la vena central y neovascularización y hemorragia vítrea. El diagnóstico es difícil debido al riesgo que implica hacer una biopsia. El frotis y los cultivos tienen una baja tasa de positividad. El PCR puede amplificar al ADN el Mycobacterium y pues la prueba mejor que existe es el del cuantiferón TB Gold. Es la más específica que la prueba cutánea. La tuberculosis en el segmento posterior se produce por la propagación hematógena. La periflebitis es el signo retiniano más común. En India, la infección o la hipersensibilidad a antígenos del Mycobacterium también puede causar la enfermedad de ILS, y se recomienda un tratamiento antituberculoso completo durante 9 a 12 meses en los pacientes que nos salgan positivos. Acá también podemos observar en esta imagen un tuberculoma peripapilar supratemporal que están viendo acá, y focos de coroiditis confluentes
Y en esta otra imagen podemos ver también un tuberculoma coroideo un poco más grande, más extenso. Que se asocian o que se van de la mano también con lo que es el envainamiento vascular. La sífilis ocular, aunque la infección por Treponema pallidum, ¿verdad? Que es la que causa la sífilis, tras ser poco común durante años, actualmente la incidencia ha aumentado drásticamente y pues las manifestaciones que podemos encontrar es uveitis, vitreitis, corioretinitis, oclusiones vasculares, vasculitis retiniana y neuroretinitis. Recordar que la sífilis es una enfermedad simuladora, igual que la tuberculosis, así que nos pueden dar cualquier cuadro clínico y ante cualquier inflamación siempre la debemos de descartar. En las vasculitis se describe como poco frecuente, pero en pacientes con retinitis ocurre hasta en el 63% y clásicamente vamos a encontrar arteritis, pero puede ser también periflebitis aislada. El diagnóstico lo vamos a hacer por PRL, por pruebas treponémicas específicas como el FTABS y la microhemoaglutinación serológica de retina que debe ser obligatoria siempre. El tratamiento va a ser siempre con penicilina G acuosa, intravenosa, como una enfermedad del sistema nervioso central. Cuando es ocular hay que tratarla de la misma manera, independientemente del estado inmunitario del paciente, y se debe hacer una observación cuidadosa por la reacción de Hersheimer. Acá podemos ver una imagen de vasculitis por sífilis, donde también podemos observar una hiperfluorescencia del nervio óptico. La angitis de la rama escarchada, como les dije, esta es una enfermedad que realmente se ha reportado más que todo en Japón, pero también se han encontrado casos en Estados Unidos, en India, en España, en Turquía y en Reino Unido. El tratamiento responden muy bien a esteroides sistémicos y resuelven de 2 a 3 semanas. El primer caso reportado fue en 1968 en un niño japonés de 6 años de edad con una disminución de la agudeza visual con células en cámara anterior y en vitrio, y la característica es el envainamiento prominente de venas retinianas en pacientes jóvenes que también puede afectar arterias y en casos graves desarrollan el edema macular. O sea, acá podemos ver un envainamiento vascular tan extenso que los vasos subyacentes quedan ocultos, asemejándose a las ramas de un árbol en invierno. La enfermedad de Ills tiene unas características clínicas que va a provocar periflebitis de vénulas periféricas con una oclusión vascular posterior, hay inflamación coroidea bajo segmento venoso, hay neovascularización en límite de la retina perfundida o no profundida y existen hemorragias vítreas recurrentes. Este es un síndrome descrito por primera vez en 1880, donde asociaron hemorragias retinianas y vítreas recurrentes en jóvenes, en hombres asociados con estreñimiento y epíctasis. Es prevalente en India, en Pakistán y en Afganistán y tiene una incidencia de 1 por cada 200 habitantes. En esta imagen a color del fondo de ojo, pues donde destacamos la vasculitis que se puede observar a expensa de la rama venosa y también pues las amputaciones vasculares medias periféricas y la anomalía de la microvasculatura intrarretiniana. También podemos observar acá en la FAP que existe este envainamiento, ¿verdad? Y también estas amputaciones, como les decía, y también lo que es estos puntos hiperfluorescentes, tipos microaneurismas y neovasos que tiñen con la fluoresceína. El síndrome de Irvan, esta es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres de tercera a cuarta década de la vida. Tiene hallazgos característicos como son las dilataciones aneurosmáticas de arteriolas retinianas y de la cabeza del nervio óptico. Las complicaciones que principalmente dan son retinopatía exudativa, falta de perfusión capilar periférica y neovascularización y hemorragia vítrea. Aunque está descrito que aparece entre la tercera y cuarta década de la vida, hay también estudios que demuestran que puede aparecer desde los 7 años de edad. Y pues en,
Esta imagen es una imagen, es un caso típico de este síndrome de Irman, donde se observa en la imagen a color que muestra la hiperemia del nervio óptico y una maculopatía exudativa. En la imagen B vemos las dilataciones aneurosmáticas que realzan la tinción de la pared arterial y se observa también el estrechamiento focal de las arterias y la remodelación vascular en la fluoroangiografía. También observamos estas áreas de isquemia capilar periférico y la hiperfluorescencia del nervio óptico, con fuga y el edema macular. En la uveitis intermedia y en la parplanitis, en la uveitis intermedia, la vasculitis retiniana periférica se va a observar con vitreitis y bolas de nieve. Y en las parplanitis vamos a tener este exudado en las pars plana compuesto de vitrio colapsado, vasos, tejido glial y linfocitos. Tiene una prevalencia que donde va a estar detectada esta vasculitis en el 28 al 87% de los pacientes con uveitis intermedia y puede ser el síntoma principal cuando la inflamación afecta anatómicamente la retina periférica y el vitrio. Entonces, esta es una imagen típica de un paciente con pars planitis donde podemos observar tanto el edema macular como también todo este patrón hiperfluorescente y acá el patrón en el lecho característico de las pars planitis. La esclerosis múltiple y la vasculitis retiniana se han descrito en estudios de 54 pacientes con pars planitis que desarrollaron una esclerosis múltiple o una neuritis óptica tras 7.5 años de seguimiento, significando el 22%. Alrededor del 25% de los pacientes con esclerosis múltiple presentan vasculitis retiniana asintomática y la periflebitis retiniana se reporta en el 8.5% al 33% de pacientes con esclerosis múltiple, según diferentes estudios. La asociación de la esclerosis múltiple y la vasculitis retiniana es compleja y clínicamente es significativa. La presencia de vasculitis retiniana y el diagnóstico o se asoció al diagnóstico con la aparición más temprana de esclerosis múltiple o neuritis óptica en mujeres con histocompatibilidad del B7 y del DR15 que tienen un mayor riesgo. A todo paciente que sea principalmente del sexo femenino, que esté en edades jóvenes y que tengamos signos clínicos como vasculitis retiniana y no encontremos ninguna otra asociación, debemos de solicitar resonancia magnética. ¿Para qué? Para poder ver en diferentes secuencias, poder observar las lesiones o las localizaciones de hiperintensas, por ejemplo, acá en este cuadrante supratentoriales, donde podemos caracterizarlo y clasificarlo y diagnosticar muchas veces una vasculitis retiniana en un inicio y después identificar que tiene una afectación de esclerosis múltiple. Eh, El síndrome de Susak es una enfermedad arterial oclusiva que afecta el cerebro, el oído interno y la retina. Su triada clínica va a estar dada por encefalopatía, por pérdida auditiva y oclusiones arteriales retinianas. Va a tener características oculares como son las oclusiones arteriales retinianas múltiples, va a haber estrechamiento arterial localizado o difuso, segmentación de la columna sanguínea y ausencia de células vítreas. El diagnóstico se hace por fluoroangiografía que revela las oclusiones arteriales focales con tinción de las paredes vasculares y con resonancia magnética que va a mostrar lesiones multifocales supratentoriales características de la afectación del cuerpo calloso de este síndrome. Esta es una enfermedad rara, pero pues de que también la tenemos que tener en cuenta. En esta imagen vemos una área de blanqueamiento retiniano que corresponde a la oclusión de la arteria de la rama supratemporal del ojo izquierdo
Y en la fluoroangiografía, pues lo que observamos es esta oclusión de la arteria de la rama supratemporal con múltiples áreas de tinción segmentaria muy lejos de los sitios de bifurcación. La enfermedad de Behçet va a estar caracterizada por presentar una idiociclitis con un hipopión en un tercio de pacientes con un tercio de estos pacientes van a presentar una vasculitis retiniana que va a causar una pérdida importante de la visión con infiltrados blanco-amarillentos, van a producir oclusiones venosas más frecuentes que en cualquier otro tipo de vasculitis y va a tener una fase terminal que va a estar dado por una atrofia retiniana del nervio óptico y los vasos envainados con vitreitis crónica. O sea, acá podemos observar esta fluorangiografía que es de un paciente con Behçet que muestra la hiperfluorescencia desde el nervio óptico. También encontramos estas áreas de hipofluorescencia por bloqueo por hemorragia retiniana. La no perfusión capilar también, que la observamos acá como estos parches, si los logran ver, que esto pues nos habla también la fuga capilar que existe entre todos los cuadrantes donde podemos observar acá esta fuga capilar que existe, que son característicos de que lo podemos observar en esta enfermedad de BC. Recordar que Ay, a todo perdón, paciente, espérate, perdón, puedes pasar, perdón que te corté, la imagen anterior. ¿vale? Eh, en la enfermedad de Behçet hay que también tener mucho en cuenta los tiempos de la flora, pues siempre, como hemos dicho en todas las clases, acá como pues ya hemos visto bastantes florangiografías, esta es solamente una imagen de una florangiografía en un solo Tardía. momento, Sí. exactamente, ya tardía, pero los pacientes que tienen enfermedad de Behçet pueden hacer o tienden a hacer oclusiones de rama. Entonces, es bastante importante ver si en algún momento está retrasado el llenado de la arteria o la vena de una oclusión de rama que pueda explicar la mala visión que pueden tener estos pacientes a veces sin saber nosotros y pensamos que llena todo y de pronto tienen un retraso en el llenado. Y pues todo lo que dijiste de ese, digamos que toda esa no perfusión capilar que tiene con las hemorragias y la hiperfluorescencia del nervio óptico. Vale, sí. Era eso. Gracias. Ahora, recordar, ¿verdad? La evaluación sistémica en todos pacientes, siempre que tengamos una vasculitis retiniana, tenemos que indagar principalmente sobre ulceraciones orogenitales, artritis inflamatoria, erupciones cutáneas, trombosis, síntomas neurológicos y síntomas respiratorios. Existe una herramienta diagnóstica que es un cuestionario estándar sobre las uveitis para identificar las asociaciones sistémicas y las respuestas positivas nos guían bastante a la investigación hacia entidades específicas. Eso está en el primer capítulo del Foster, por si lo tienen la oportunidad de leerlo. Es muy bueno y nos ayuda mucho para hacer un interrogatorio dirigido. Es fundamental identificar estos síntomas y signos subjetivos de enfermedad sistémica mediante una historia clínica y detallada, siempre tomarnos el tiempo para indagar bien a estos pacientes. Ahora, dentro de las complicaciones vasculares, podemos encontrar principalmente lo que es la oclusión vascular y la neovascularización. La oclusión vascular va a estar dada por la vasculopatía oclusiva que provoca las manchas algodonosas y la palidez en las zonas de isquemia y los vasos que se atenúan con el tiempo. Las oclusiones están particularmente en enfermedad de Behçet, como lo dijo Isa, y en enfermedad de Ills. La neovascularización puede desarrollarse en conjunto con las hemorragias vítreas y es consecuencia de la inflamación, no solo de la isquemia, y puede responder al tratamiento antiinflamatorio con esteroides. Acá vemos esta neovascularización que también está dada con esta hemorragia vítrea y estos exudados que tenemos. Y también acá podemos observar el envainamiento vascular. En esta otra, que es una oclusión, está también las manchas blanco-algodonosas, las hemorragias vítreas, las hemorragias intrarretinianas también que podemos encontrar. Y
Ya hablando un poquito sobre lo que es el tratamiento, hay que recordar que antes de llegar al tratamiento médico, farmacológico, hay que hablar también sobre las medidas nutricionales y el estilo de vida de los pacientes. Siempre en lo que indagamos, debemos de preguntar cuáles son las toxicomanías. Si este paciente tiene el hábito del tabaco, hay que suspenderlo. Está asociado el tabaquismo a empeorar los procesos vasculíticos y también hay que ver y valorar la suplencia de vitamina D en los casos de insuficiencia. Estos presenta mayor también daño a la vasculatura. Los requisitos diarios son de 600 a 800 unidades internacionales de vitamina D3 y el valor normal es que sea mayor o igual a 20 nanogramos. Y las recomendaciones, pues, son la exposición al exterior. Hay muchos pacientes, principalmente ahora en la actualidad, hay muchas personas que no trabajan de día, que principalmente o están siempre en lugares o en oficinas o hasta en su propia casa y no tienen esa exposición al sol y este es importante para el metabolismo de la vitamina D. Y cuando hablamos de una insuficiencia es cuando tiene de 12 a 20 y en este caso tenemos que complementarla con 800 unidades al día y la deficiencia es cuando es menor de 12 que hay que darle hasta 1000 unidades al día. La presentación de la vitamina D3 por lo general es de 1000 unidades internacionales y se debe de realizar posterior, o sea, diagnosticamos, le mandamos a ver cómo está su vitamina y a los 3 meses de darle este complejo hay que volverle a hacer el control de la 25 hidroxivitamina, que es la D, para ver la respuesta a este tratamiento. Ahora, dentro de los tratamientos farmacológicos, los esteroides. Realmente la indicación del tratamiento siempre va a estar indicado cuando tenemos un edema macular cistoideo, cuando tenemos vitritis grave, cuando hay isquemia severa con pérdida capilar, cuando hay destrucción capilar perifovial y cuando debemos de observar. Se dicen que cuando solamente hay cambios vasculares leves, sin vitritis, ni edema macular, ni ninguno de estos otros, que les mencioné, entonces en ese caso se puede solamente observar para minimizar los riesgos iatrogénicos. Sin embargo, el uso de esteroides es la terapia que actualmente sigue siendo la de primera línea, pero se enfatiza en minimizar las dosis y la duración del tratamiento. Entonces, ¿cuándo usar esteroides? Siempre. Esto va a disminuir el riesgo de la pérdida visual independientemente de la localización, si es periférica, si es media periferia, si es posterior, y cobra mayor importancia en la vasculitis oclusiva, por lo que hay un mayor riesgo de pérdida visual. La dosis de prednisona es 1 miligramo por kilogramo día, realizando un inicio del destete luego de 14 días de tratamiento como dosis máxima, son 80 miligramos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si un paciente pesa 90 kilos, 100 kilos o más, no se lo vamos a calcular a 1 miligramo. Lo máximo que le vamos a dar son 80 miligramos. Y después de 14 días vamos a comenzar a hacer la dosis reducción de 10 miligramos semanales hasta llegar a 20 y luego comenzamos con 5 miligramos semanales hasta llegar a 10 y después podemos hacer 5 miligramos cada 2 o 3 semanas hasta suspender el tratamiento. El mantenimiento idealmente se debe mantener una dosis de menor a 10 miligramos al día y si hay recaída debemos de aumentar a 20 miligramos la dosis actual. O sea, si el paciente tiene una dosis de 10 miligramos y tenemos una recaída, le aumentamos o reiniciamos a partir de 30 miligramos o lo subimos o lo calculamos a 0,5 miligramos por kilogramo día. Las inyecciones intravítreas, como los implantes de dexametasona, el Oxurdex o triancinolona, se deben de considerar solamente en casos unilaterales. Están o cuando estén contraindicado el uso sistémico o no haya mejoría con los esteroides orales. Hablando de los inmunomoduladores, el metrotexate, realmente su mecanismo de acción es inhibir a la de hidrofolato reductasa, induciendo o sea, el descoplamiento de la no sintetasa y favorece la apoptosis. Esta inhibe el alkyl
transfosfamilasa y el acúmulo de adenosina, que es un antiinflamatorio que suprime la respuesta inmune. La presentación son tabletas de 2,5 miligramos y su posología está indicada de 12,5 a 15 miligramos semanal como inicio del tratamiento. Se debe acompañar siempre con ácido fólico, 1 miligramo por día, y la efectividad en vasculitis sí está aprobada. Se debe recordar que el inicio de esta respuesta es de 2 a 6 semanas y tiene una mediana de 4 semanas. Siempre iniciamos esteroides en conjunto con los inmunosupresores para poder, mientras está dando la respuesta o inicia su respuesta, pues el esteroide nos está ayudando. Entonces, siempre que vemos un paciente que ya descartamos enfermedades infecciosas, iniciamos esteroides con inmunosupresores al mismo tiempo. La vigilancia se debe hacer mensual en los primeros meses de tratamiento para valorar el hemograma. Los leucos tienen que ser mayor a 4.000 y las plaquetas arriba de 100.000. Si estas bajan un 5%, se debe suspender el medicamento hasta normalizar el hemograma y se reinicia la dosis se reinicia el medicamento en una dosis reducida. Por ejemplo, si lo teníamos en 15, lo podemos iniciar en 7,5. Hay que valorar la función hepática. Siempre las transaminasas no deben de estar al doble del valor normal. Se reducen las dosis si estas suben a 10 miligramos, ejemplo, y es normal esperar náuseas, anorexias, dolores gastrointestinales o síntomas gastrointestinales en el 18%. Estos suelen iniciarse en la tercera semana y mejoran en la sexta semana. Entonces es muy importante decirle a los pacientes que no suspendan los medicamentos, que estos son síntomas que van a pasar con el tiempo, o sea, que no se desesperen, pero que la ayuda que estos nos dan es más importante. Hay diferentes artículos que demuestran que a lo largo del tiempo los pacientes que sean tratados con metrotexate responden a este y presentan una estabilidad de la enfermedad marcada, como por ejemplo este que se hizo en las manifestaciones por Behçet en un estudio de 15 años, donde se vio pues de que durante 15 años los pacientes mantuvieron una estabilidad de la enfermedad. Igualmente. La aciatropina tiene un mecanismo donde se metaboliza en el 6-mercaptopurina en el 90% y posteriormente en la acetilobunina. Es un metabolito que se incorpora al ADN bloqueando las vías de producción del BCL-XL y que es un antipoptótico favoreciendo la apoptosis celular y adicionalmente inhibe la producción de purinas. Estas vienen en presentaciones de tabletas de 50 miligramos. Su posología es de 1,5 a 3 miligramos por kilogramo día. Inicialmente se inicia con una dosis de 50 miligramos al día que se va incrementando cada 1 o 2 semanas de 50 miligramos según la tolerancia hasta llegar a la dosis deseada. Se debe hacer una vigilancia mensual con el hemograma, con la función hepática y considerar los niveles de tiopurina también metiltransferasa y los niveles bajos se asocian con mielosupresión profunda. Entonces hay que tener y estar muy atento a esto. Existen también diferentes estudios donde, por ejemplo, donde se hizo una combinación de los pulsos o de los bolos de ciclofosfamida con aciatropina para enfermedad de Behçet y se estudió durante 10 años y se vio que la aciatropina por sí sola, solamente usándola como único inmunosupresor, tuvo una respuesta a la vasculitis retiniana del 82% en comparación con la ciclosporina A, que solamente tuvo un 64,4% y el metrotexate que tuvo un 70%, utilizándolo solo. Si ya lo utilizaron con bolos de ciclofosfamida, el porcentaje subió al 83,2% de buena respuesta. Actualmente los biológicos se utilizan como una tercera línea de manejo para la mayoría de las uveitis posteriores, luego de los corticoides y de los inmunomoduladores, pero rápidamente estos están adquiriendo un papel protagónico y probablemente aquí está el futuro de las terapias para este tipo de patología.
Actualmente se considera una terapia de primera línea para enfermedades como el BSEC y siempre se debe formular en conjunto con reumatología. Recordar que nosotros trabajamos siempre en un engranaje. El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el factor de necrosis tumoral alfa. Su ruta de administración es endovenosa y su dosis de infusión es de 5 miligramos por kilogramo kilo en cada 2 horas en diferentes esquemas. Se debe colocar cada 2 semanas por 6 dosis y repetir en recurrencias, perdón. La efectividad del BISET en diferentes estudios, como el de Nicoli, que fueron en un estudio de 12 pacientes, el primer año tuvo una remisión del 75% y en el segundo año una remisión del 78%. Por eso es uno de los medicamentos de primera elección, principalmente para los pacientes con BSET. Ahora, el uso de prednisona más ciclosporina A, acetropina, metrotexate versus el infliximab. Los resultados con infliximab es que estos disminuyen de 6,3 a 1,2 a 2 años de recurrencia. O sea, si usamos infliximab, las recurrencias se hacen más largas en el periodo. En cambio, con solamente inmunosupresores, las recurrencias son más cercanas. Hay una mejor agudeza con el uso del infliximab final y en otros estudios también demuestra la respuesta como con la primera infusión, siendo más rápida incluso que los bolos de metilprednisolona y o de las inyecciones intravítreas de triamcinolona en BCEP. El problema con el infliximab hay que estar vigilándolo porque nos da el lupus light. Entonces, en este estudio que fue que se hizo, se valoró el efecto en comparación de la terapia convencional versus las terapias con infliximab en los pacientes con BSET. Entonces, en el primer grupo, que fueron un total de 33 pacientes que usaron una terapia convencional, ya sea acetropina, metrotexate, ciclosporina A o en combinación estos mismos, versus el segundo grupo que solamente usó infliximab, que solamente fueron 10 pacientes, se vio como resultado que de estos 10 pacientes, 5 pacientes, que es la mitad de su estudio, tuvo una agudeza visual de 20/50 o mejor, y en contrario con los del grupo uno que la mejor visión estuvo entre 20/50 y 20/200, casi la mitad o más de la mitad de su estudio, que fueron 18 pacientes, y solamente 2 de ellos alcanzaron una agudeza visual de 20/50 o mejor. Entonces, y pues también la recurrencia que fue menor en los pacientes que usaron infliximab que en los que usaron terapia convencional. El adalimumab es otro anticuerpo monoclonal humanizado contra el factor de necrosis tumoral alfa. Su ruta de administración es subcutánea. La dosis de carga es de 80 miligramos y luego son 40 miligramos cada una a 2 semanas. La efectividad es alta también, pero tiene el problema de desarrollar anticuerpos, por lo que se sugiere siempre su uso en conjunto de inmunosupresores para disminuir esta incidencia. Y igualmente, en estudios como este de Shihab, fueron 87 pacientes los que usaron la terapia convencional del metrotexate o algún otro inmunosupresor versus el adalimumab, perdón, resultando que hubo una mejoría de la fuga en los pacientes que usaron adalimumab, hubo una menor recurrencia también y una mayor agudeza visual. La vasculitis retiniana realmente es una afección compleja que refiere enfoques multidisciplinarios. Los avances en terapias biológicas y la comprensión inmunológica ofrecen esperanza para mejores resultados. La detención temprana y el tratamiento apropiado son fundamentales para preservar la visión y prevenir las complicaciones sistémicas. El riesgo sistémico aumenta con las enfermedades de vasculitis isquémica hasta en un 59%. Y como conclusiones, recordar que pues la vasculitis retiniana no solo existe un fenómeno isquémico, sino que también es un fenómeno inflamatorio que requiere atención y tratamiento oportuno. Los casos complejos requieren análisis que toman tiempo y que necesitan un compromiso y un apropiamiento del caso para con el paciente.
La comunicación interdisciplinaria, este es un trabajo en conjunto con infectología, reumatología y oftalmología UVA, y reconocer, inclusive retina, y reconocer las limitaciones cuando las tenemos, solicitar ayuda, investigar y aprender para poderle dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes.